igual es un momento para empezar a hablar igual de algunos KPIs, porque estamos hablando, por ejemplo, de rentabilidades, de años. Exactamente, ¿qué rentabilidades estáis dando vosotros ahora mismo a los inversores? ¿Qué plazos también manejáis en los proyectos? Y no sé si podéis darnos algún dato de compañía, pues oye, número de inversores, número de proyectos, si habéis ya devuelto alguno. Bueno, pues un poco lo que es más datos de Crowdme, que eso seguro ayuda a esa parte de confianza y de transparencia, lo cual compartimos desde Urbanitae porque también ha sido parte de nuestros valores. Yo, o sea, a nivel de KPI de inversores, nos fijamos en tres KPIs principales. El primero sería la TIR. Para nosotros es muy importante la TIR porque es un high yield investment, ¿no? Donde generamos unos retornos, que sería el segundo KPI, muy altos. Y donde el valor final del activo es cero o tiende a cero, dependiendo de qué proyecto, pero es cero porque se lo regalamos al cliente o lo que sea, ¿no? Acordaros que le regalábamos en el año final el activo al cliente para que él lo disfrutase. Entonces, y el siguiente, la duración de la operación total, donde se sacan eso, es importante para la rentabilidad y los retornos, cuánto duran eso en el tiempo, ¿no? Entendiendo esos tres conceptos, la TIR mínima de nuestra tesis de inversión sería un 9,5, o sea, no ofrecemos nada por debajo de un 9,5% de TIR y siempre estamos en torno al 10, 10,2. Ujú. Un nuevo proyecto que estamos ahora lanzando está por encima del 15%. Ya luego os cuento el por qué. Pero eso, estaríamos en torno a esa cifra. Luego los retornos van a depender de la duración de la operación. Porque si entendemos que tenemos que devolver el 100% del principal y generar una rentabilidad, si es una operación a 5 años, pues el retorno anual va a ser muy alto, ¿no? Estaríamos hablando de una operación a 5 años en torno a un 25% de retorno anual, lo que te va a dar una rentabilidad total del 25%. 100% de devolución del capital inicial más 25% de intereses, pero con un retorno anual de ese 25% que nos da una TIR de un 9, y pico por ciento. ¿Qué es importante aquí? ¿Por qué nos sentamos con todos los inversores para explicarle eso, ¿no? Porque si el 99% no conoce la inversión en energía, el 90% conoce la inversión inmobiliaria. Y al final es como siempre nuestra comparativa. Oye, pero esto se parece mucho al inmobiliario, pero tiene concepto bastante diferente a la hora de... Y operativa también a nivel cash flow y todo en... Sí, porque yo no puedo retirar el dinero cuando quiera. Eso es lo que hemos creado en Crowdme, que sí que puede. Ok. Aunque invierta en infraestructura que está pensada para 15, 20 años, tiene dos opciones de salida. Una es un mercado donde es como si fuese un Wallapop, solamente para los secundario. inversores. No lo llamamos mercado secundario porque el mercado secundario es regulado y está, entre comillas... el mercado propio, le decimos nosotros. o sea, es un marketplace donde los inversores ponen sus participaciones a la venta para otros inversores, solamente miembros Ok. del club. Y ahí pues puedes salir al precio que quieras con otros. ¿Y eso lo establece el propio inversor? ¿Lo reguláis vosotros? El propio inversor. Nosotros no podemos intervenir en ese mercado porque si no sería mercado secundario regulado. Entonces ponemos a disposición esa herramienta para que ellos publiquen y hagan la transacción de compra-venta. ¿En cualquier momento? ¿O lo tenéis, o sea, es decir, yo entro mañana y dentro de una semana podría ya publicarlo? ¿O Sí, no hay temporalidad. no hay ni un mínimo de tiempo ni, No, ni es nada? que eso por una cosa que luchábamos, que era esa posibilidad de liquidez, ¿no? Este tipo de inversión en infraestructura son siempre a X años y siempre bloqueando tu capital, y lo que hemos luchado es por eso, para que tú, si necesitas sacar tu capital en 2 semanas, porque has tenido una emergencia y quieres cogerlo, puedas salir. Además, dentro del mercado, o sea, son como mucho, suelen pasar 5 días hasta que has vendido tu posición. Entonces, Claro, pero yo lo que pensaría en ese momento es, si va bien, ¿no? Y la inversión va bien, ¿por qué ponerlo? O sea, más bien me llevaría a pensarlo, oye, salvo que tenga una emergencia,
solo lo pondría si veo que va mal. La gente lo pone por especulación. Imagínate, el valor de la participación es 100 euros en el momento inicial, pues en el día 1 lo publican y lo publican a 105 euros. Oye, pues si alguien me paga 105 euros Claro, por esta, ya he ganado un 5% de rentabilidad y me lo llevo ya, ¿no? Y lo invierto en otro proyecto de Crowdme, porque lo más usual es que el dinero vuelva a un proyecto de Crowdme. Cuando hay una emergencia, desde luego el dinero se retira y no hay ningún problema. Pero es que el 95% de los inversores venden por especulación, no por necesidad. Hay muy poquitas transacciones en el mercado y cuando se publica una transacción real, no especulativa, eso en menos de una semana está vendida 100%. Sí, porque es gente que quiere salir, entonces sí que pone un precio realista o por debajo de lo que a lo mejor debería ser, simplemente porque quiere salir, aún generándose una rentabilidad para ese inversor, entonces se la compran muy, muy rápido. Es más un vehículo de escape, vamos a decir, de esa necesidad de liquidez, más que porque la gente lo quiera utilizar. Como decíamos antes, nosotros nos sentamos, una de las razones también para sentarse es hacerte entender que si entras en Crowdme y quieres invertir aquí, es porque tu inversión estás pensándola en el medio o largo plazo. No es lo que he dicho, no es para mañana. Puedes generar rendimientos, muy buenos rendimientos, y sobre todo con el interés compuesto a largo plazo. Plantearte estar por debajo de los 5 años no se lo suele hacer nadie dentro de nuestros inversores, pero puedes tener una emergencia. Entonces, tener esa capacidad de salida es importante. Sí, y sobre todo que como conocemos a esas personas, si por ejemplo hay una persona que está buscando 20% de rentabilidad mensual que no ha llegado, o gente ya más profesional pero que quiere invertir 1 millón de euros pero al plazo de un año, nosotros no nos comprometemos con él de que vamos a cumplir sus expectativas y entonces preferimos que no invierta. O sea, sabemos que tenemos un producto bueno para otra gente, que le cubrimos otras necesidades, pero que esas necesidades no se las vamos a cubrir y entonces no queremos cubrir expectativas que luego no vamos a poder cumplir como empresa. Y luego la segunda pata de liquidez, y yo creo que la más importante y revolucionaria, ya no es ese mercado que creo que Urbanita, no sé si tenéis un tablón de anuncios. Ahora mismo no. Vale. El tema del pool de liquidez que nosotros hemos desarrollado. Y es que nosotros mismos como compañía ponemos a disposición fondos propios de la empresa para generar oportunidades de liquidez inmediata al inversor. Tiene una tasa de descuento frente al valor de esa participación, pero es inmediato. Al final, al igual que el mercado, es una herramienta psicológica porque lo lanzamos en septiembre del año pasado y hay 20 transacciones de un valor de menos de 40.000 euros. Entonces, no es... O sea, es más esa. La gente, cuando le das un producto diferente, ¿no? Lo que decíamos antes, que las casas las conoce mucha gente, sobre todo en la cultura de España, pero infraestructura energética no es tan conocida. Cuando le das una ventana de, bueno, pero te puede salir. Entonces ya genera, vale, esa tranquilidad de poder... tener la opción. Tener la opción de liquidar, aunque ya te digo que si es que el 90% de nuestros clientes reinvierten los proyectos. Se están contentos con lo que se genera y continúan poniendo capital para generar ese interés compuesto que hablábamos antes. Entonces, es simplemente una ventana psicológica, que decía Fernando. Es simplemente entro, vale, a ver, bueno, me puedo salir, vale. Y alguien que quiera formar parte del club, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Y cuánto dinero mínimo, ¿no?, tiene que aportar? Que me parece que habéis dicho 105.000 euros, pero 5.000 euros, sí. ¿cuál es la operativa? Al final tenemos habilitada en la plataforma para setear una reunión con nosotros. Entonces cogerían una reunión con nosotros, tendríamos un par de llamadas con el cliente en concreto y entenderíamos si lo que busca, que por eso invertimos mucho tiempo en entender ese inversor qué es lo que busca con esa inversión, pues entendemos si encaja o no encaja y entonces ya podría... Le insistimos en que haga la llamada con un ordenador para enseñarle los modelos financieros, para que vea el valor de esto. Esas llamadas son importantes para acceder al club de Crowdme. Una vez haces las llamadas es cuando
ya el inversor está preparado, bueno, el inversor en este caso, antes de ser inversor, está preparado para entrar porque lo comprende. Y a partir de 5.000 euros, pues cualquier persona puede invertir con nosotros. Y el tema de los riesgos, porque decís que es seguro, pero bueno, alguien por puro desconocimiento puede decir, oye, pues es que yo con la energía y tal, sí, pero hay oscilaciones, depende de lo que pase en la geopolítica, ¿no? Los precios de la energía. ¿Cómo protegéis vosotros la inversión o qué sustenta eso que decís que son retornos prácticamente garantizados? Porque bueno, nosotros que tenemos... como sabéis, estamos regulados por la CNMV, tenemos que ser hipercautos y de hecho, pues bueno, como toda inversión, en principio y por definición, pues no tienes la rentabilidad asegurada porque si no sería otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sí, o sea, nosotros tampoco aseguramos la rentabilidad porque lo único que hay en este mundo seguro es que nos muramos en hoy, mañana o en Los X. impuestos, Bueno, es verdad. Y los impuestos. Se me olvidaba. Pero sí, el cómo estructuramos nosotros, y yo creo que el mayor riesgo de cualquier mercado de inversión es el riesgo regulatorio. Y es que cambien las reglas del juego de un sector en concreto. A vosotros también os puede pasar en el inmobiliario, ¿no? Y es que el gobierno intervenga en X cosas y que cambien las reglas del juego. Eso pues perdemos tiempo en explicárselo, que ya pasó en 2012, donde el gobierno cambió las reglas del juego en el mercado energético, que toda la tendencia a nivel europeo es impulsar estas iniciativas de energía renovable porque es que es necesario, y más aún lo que hacemos nosotros, que es generación distribuida y flexibilidad, que luego os comento el tema del almacenamiento y baterías. Todo esto es necesario. Entonces sabemos que no va a haber política que vayan en contra de esta tipología de activos, esta tipología de inversión. Sobre todo porque, o sea, desarmar todo lo que ya de por sí se ha armado, aparte de que es bueno y se puede aprovechar toda esta energía, pensar todo lo que ya se ha desarrollado a nivel energético europeo en cada país, como para que cualquier política diga, no, desmantelamos absolutamente todo lo renovable. El coste de eso frente a aprovecharlo para el mix energético es absurdo. Bueno, es que hay, y perdón un momento la interrupción, hay como un eco, ¿no? De que las renovables son de izquierdas y la inversión es de derechas, ¿no? Es un poco, está como esto, pues aquí claro, es un mix. Entonces, no sé qué perspectiva también tenéis vosotros, si justamente este tipo de bandazos políticos os afectan dentro de la parte de desarrollo de negocio. Nosotros concretamente no, porque vamos en la parte de fotovoltaica, vamos más a la parte privada. Entonces un contrato, que ahora hablamos de cómo estructuramos y de los riesgos de ese contrato, pero un contrato entre empresa y empresa, entonces hay poca regulación que nos incumba por ahora, más allá de desarrollo del punto de conexión y licencia de obra para poder ejecutar el proyecto, pero el mundo energético, como yo lo veo, no tiene que ser ni de izquierda ni de derecha. O sea, para mí es el activo, o uno de los activos más importantes que hay en el mundo, con el agua. Porque sin energía el país no funciona. Y lo vimos cuando fue abril, ¿no? O mayo de este mismo año. Sí, con el gran apagón. El apagón de España dejó inhábil a todo el país. O sea, yo no sé cómo se vivió aquí en Madrid. Creo que hubo problemas por todas las calles. O sea, Pues mira, nosotros nos pilló justamente aquí grabando. Ostras. Y se apagó todo y... fundido a negro, las cámaras seguían grabando porque tenían batería y nosotros pensando, bueno, seguro que es que ha saltado los plomos o es algo del edificio o la calle o lo que sea, volverá rápido, y tuvimos que cancelar finalmente ese día la grabación y retomarla a las semanas. claro, pues imagínate, ¿no? Pero es que ya es en todo. O sea, no hay semáforos. Todas las reglas que conocemos como sociedad sin energía no existirían, ¿no? Entonces, creo que siendo tan importante, hay muchos activos importantes en el mundo, ¿no? Pero siendo tan importante, ¿cómo puede ser de un color u otro? Lo que tenemos que pensar es, oye, ¿cómo vamos a hacer esto más eficiente y sostenible en el tiempo? O sea, es que creo que debería ser uno de los objetivos principales de cualquier país, persona.
llevado y extrapolado a cualquier cosa, que es para mí súper importante. Oye, ¿cómo puedo hacer mejor esto y gestionarlo mejor? Es una estupidez, o sea, para el tema político en esto, ¿no? Y yo creo que con lo último, como lo que he mencionado antes también, que la noticia se ha hecho mucho eco con el tema de la tala de árboles en Andalucía. Creo que ahí se ha juntado bastante izquierda y derecha viviendo con esto es absurdo, estar talando olivos para poner placas cuando hay desiertos que no se utilizan para absolutamente nada y que se puede generar. Está claro que hay diferentes estudios donde hay lugares donde se pueden poner mejores placas o peores, pero es absurdo pensar o no pensar que en España hay muchos puntos donde generamos mucha energía, donde perdemos mucha energía porque cae el sol y son yermos que no se utilizan para nada, que son puros desiertos que es necesario. Entonces, creo que hay que sacar de esto la pelea política, que no es derecha, no es izquierda, no tiene nada que ver. Al final es uno de los elementos básicos más importantes de tu vida. Lo necesitamos para todo, para funcionar este podcast, para conectarte y llamar a tu madre con el móvil o para cocinar, si es que es necesario. Y tener un país como España, tener la potencia que tenemos o la posibilidad de potencia que tenemos para generar energía y estar peleándola, porque a los azules no les gusta no sé qué y a los rojos sí, pero a los morados no y a los verdes no sé qué, es una chorrada. Si es que al final es producir para que tu gente viva, indistintamente de lo que pienses a nivel político. Y producir de la mejor forma posible, por Sí. favor. Esto no es que se talen árboles a ton ni son y que no tengamos producción de comida, porque eso también es otro problema, ¿no? Es Es muy simplemente importante. hacerlo de forma lógica, que la sociedad, que era lo que comentábamos justo antes, ¿no? Evolucione, porque la sociedad tiene que evolucionar, y si no hubiésemos construido X centrales nucleares o X carreteras, pues seríamos una sociedad más atrasada a la que somos ahora, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que evolucionar, tiene que construir y desarrollar cosas, y esas cosas lo que tenemos que hacer es que sean lo más sostenibles y lo más coherentes posibles para un futuro mejor. Por eso nosotros ahí nos alineamos bastante a una transición sostenible, intentando utilizar pues, infraestructuras ya existentes como son los techos, o aportar flexibilidad al sistema con sistemas de baterías, ¿no? Que al final es una de las nuevas verticales que estamos lanzando, que es instalar almacenamiento energético, que al final son baterías, para coger energía cuando la red no la necesita, porque al final esto es un balance donde hay una generación, pero tiene que ser igual al consumo, tiene que netear. Si hay un desbalance, hay un problema en la red. Entonces, cuando no se necesita energía, pues consumirla, y cuando se necesita más, verterla, ¿no? Y eso es lo que te da flexibilidad en el sistema para hacer una transición energética más resiliente, que es la palabra de moda en el sector de la energía, ¿no? Pues y eso, nosotros cuando invertimos o cuando pensamos en invertir en un activo, pensamos en eso, en, oye, ¿cómo podemos hacer esto de la mejor forma posible y de la forma más lógica, que tenga sentido y que se pueda explicar a tu abuela y a tu madre, ¿no? Creo que al inicio era muy complicado de explicar cuando dijimos, oye, mira, instalamos placas solares encima de industria, pactamos un precio un 50% más barato con el cliente, con lo cual súper contento, y luego los inversores tienen un 10% de rentabilidad anual, se entiende a la perfección. Luego hay muchas más complejidades, ¿no? Pero si lo entiende, es fácil de compartirlo y tiene sentido en todas las partes, pues yo creo que es lo que tenemos que pensar, tanto país como política, como cualquier persona que sea coherente. ¿Y cómo hila eso con la parte de riesgos que comentaba Gonzalo? Sí, ahí pues la parte de riesgo más problemático pues, puede ser ese riesgo regulatorio, y luego el riesgo de default, de incumplimiento del contrato de compraventa de energía, ¿no? Al final el modelo genera ingresos porque vendemos energía. Si no nos pagan, pues hay un problema. Lo que hacemos con ese modelo de contrato es que protegemos al inversor con entre 6 meses y un año de aval bancario en caso de incumplimiento. Entonces tenemos un año para buscar una alternativa a
esa fuente de ingreso, y como sabemos que esa energía es más barata y es competitiva en el mercado, pues que se la vamos a poder vender a otro cliente o como última alternativa al mix energético español. Lo que pasa es que lo bueno que tienen estos modelos de generación y consumo de proximidad es que no pagan tasas de distribución ni impuestos sobre la energía. Por eso podemos poner precios mucho más baratos, porque aunque el pool energético del país esté a 0 euros, tú como consumidor final en la vida vas a pagar 0 euros, pues significaría que te están dando energía gratis. Y eso en esta vida hay no hay pocas nada cosas. gratis. El amor de una madre, yo creo. Pero, claro, entonces, sabiendo que hay un gap muy grande entre el pool energético español y la generación distribuida, siempre vamos a intentar que sea energía de proximidad. A malas, o sea, como última alternativa, podríamos verter esa energía al pool energético español y participar en el mercado mayorista como cualquier otra fuente de energía. Entonces, por eso decimos que es muy seguro, o sea, porque hay muchas alternativas para asegurar esa fuente de ingreso. Claro, y pensar que eso además encima es sobre un proyecto. Ahora también hemos estructurado carteras de proyectos, lo cual son carteras, las carteras hay que entenderlas no como 3, 4 proyectos en conjunto fijos ya, sino que además pueden ser variables, pueden cambiarse o reestructurarse, y además eso te permite a ti como inversor estar más seguro. ¿Qué pasa si cae uno de esos? No pasa nada, se puede cambiar. Entonces, esto... ¿Y gestionáis vosotros esa inversión? Por ejemplo, yo os digo, oye, pues quiero entrar en esa cartera, soy 10.000 euros. ¿Y decidís vosotros cómo utilizar esos 10.000 euros o sigue siendo el inversor el que decide? Siempre el inversor decide, siempre el inversor es el que decide y toma la decisión sobre los proyectos y sobre la emisión que se hace en concreto. Y ahí el punto principal que nos dimos cuenta, y por eso lanzamos portfolio de inversión, y era ese miedo o ese riesgo de incumplimiento y que seamos capaces de buscar otra alternativa en la proximidad o etc., ¿no? Siempre diversificar con sentido siempre tiene un plus, ¿no? Y minimiza el riesgo. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos, en vez de proyecto a proyecto, con nombre y apellido, pues hacemos un portfolio de proyectos de 10, 15, 20 proyectos en su conjunto, que van a operar como si fuesen un conjunto, pero que si hay un problema de mantenimiento porque se ha roto una placa o se ha roto lo que sea, pues que no influya al 100% sobre un inversor, porque va a tener otros 19 operativos. Eso es. Claro. Y hay que entender que sí, como tú decías, puedes elegir, o sea, no eliges en una cartera, no eliges tú el proyecto concreto qué industria es, sino eliges si quieres entrar en esta cartera, en la otra, o en el proyecto 1, o proyecto 2, o en el proyecto que acabo de sacar, que son baterías. Pero lo bueno de Crowdme, que nosotros insistimos mucho en nuestros inversores, es que más o menos todos los proyectos conllevan los mismos números. Números arriba, números abajo. Es verdad que, por ejemplo, baterías sí que alza un poco más, ya sí que se explica un poco el modelo de revenue de las baterías, que es diferente, pero en general nuestros proyectos conllevan esos números. Por eso es importante verlo como más que una inversión en concreta, un proyecto que la gente le dice, no, es que invierto en esto y son 20 años. No, tú inviertes cuánto quieres, 5 años, 10 años, 13 años, 18 años, vale. Te planteas un objetivo de un horizonte de inversión y tú puedes ir invirtiendo en diferentes proyectos y sabes que más o menos obtienes unos números muy parecidos y te puedes salir cuando quieras. Más que estructurarte mentalmente en elegir, quiero ese proyecto. Uh-huh. Ahí y alineado al proceso ese inicial que hacemos, el explicarle muy bien lo que se va a encontrar en Crowdme desde el inicio, ¿no? Oye, te vas a encontrar estos proyectos, funcionan así, 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 estas son las expectativas de retorno que vamos a tener, vamos a tardar entre 2 meses y 6 meses en tener el proyecto operativo una vez que empezamos la construcción, que son los tiempos que se tarda en ejecutar una planta. Si firmamos un contrato de compra-venta de energía, oye, pues en verano vamos a generar más ingresos y en invierno vamos a generar menos porque es energía solar y entonces hay menos sol en invierno, con lo cual se generan menos ingresos. Si firmamos un contrato renting, que es como precio fijo todos los meses, pues no va a haber esas fluctuaciones. Entonces le explicamos el modelo, y una vez que entra en Crowdme, como tenemos esa tesis de inversión, y al final es un mercado único, no,
O sea, te pueden encontrar oportunidades únicas con rentabilidades únicas, pero es muy, muy complicado, ¿no? Nosotros al final es súper estándar, nos llegan y o sea, X, Y, Z, un paso a paso, si cumple la tesis de inversión es invertible, entra dentro del comité de inversión, decidimos si invertimos o no invertimos, y si no invertimos, pues damos la negativa, y si invertimos, pues estructuramos la operación. Al final es como si fuese la estructura de una gestora, de un fondo, cómo funciona, y eso, centrado en una tesis que el inversor sabe. Si metemos otra tipología, pues tenemos que hacer todo el trabajo de nuevo en explicar en qué va a invertir el inversor.